Bueno, muchas gracias por venir. Bienvenidos a nuestra última sesión de las charlas sobre serie de charlas de los estudios latinoamericanos en Cal State Long Beach. Este año nos concentramos en arte, política y activismo. Y también procesos sociales, que es una de las razones por lo cual tenemos hoy este invitado muy especial desde Chile. Antes les quiero recordar a los estudiantes que son de Cal State Long Beach que acá tenemos el programa de estudios latinoamericanos. Es un minor y un certificate en Latin American Studies que ustedes pueden hacer a través de tomar 15 unidades de cursos que incluyen a los que son major en español, les valen todos los cursos que tengan que ver con Latinoamérica y por lo menos un curso en otra disciplina sobre antropología, ciencias políticas, cualquier otro curso dentro del College of Liberal Arts o incluso de otros colleges de arte de América Latina, por ejemplo. Les pueden contar cómo la posibilidad de tener esta subespecialización en estudios latinoamericanos. Y tenemos estudiantes muy interesantes y brillantes, algunos de ellos acá, los que están aquí está José de estudios latinoamericanos, que trabajan en cine y estudios literarios, entonces nos da la posibilidad de generar una mirada interdisciplinaria sobre América Latina, en un mundo como es el mundo de California, que es un mundo y nuestra universidad que tiene 46% de estudiantes latinos, pero que muchos de ellos no conocen mucho sobre la historia del resto de América Latina, de todo lo que es el campo cultural latinoamericano. Muchos de ellos son mexicanos, la mayoría de centroamericanos, inmigrantes de esa zona. Hay algunos pocos cubanos, sí, hay una gran variedad, pero fundamentalmente diría el grueso de nuestros estudiantados viene de México y Centroamérica, y en ese sentido deseosos de conocer un poco más de otras latitudes de América Latina. Somos tantos países con tantas historias, con mucho en común, pero también con mucha diversidad. Entonces, bueno, hoy día tenemos a Juan Carlos Gómez Leighton. Él es historiador y doctor en ciencias políticas de la Flaxo en México, y especialista en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca en España, postdoctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, es director de CIPSAL, Centro de Estudios de los Procesos Sociales y Políticos de América Latina. Se ha desempeñado como director académico del doctorado Programa en Procesos Sociales y Políticos en América Latina en la Universidad Arcis en Chile, y ha impartido clases también en la Universidad Central, en la Universidad Arcis y en Flaxo. Su área de investigación se centra en temas de Estado y sociedad civil y conflictos sociales en América Latina. Es autor de Procesos Sociales y Políticos en la Historia Reciente de América Latina, 1980 a 2010, Autoritarismo y Democracia en la Política Latinoamericana, Política y Democracia y Ciudadanía en una Sociedad Neoliberal, Chile 1990 al 2010, publicado por Claxo 2011, La Frontera de la Democracia, el Derecho a la Propiedad en Chile, entre 1925 y 1973, publicado por LOM en el 2004, y Sociedad Civil Chilena y Preconferencia Ciudadana contra el Racismo, la Xenofobia, la Intolerancia y la Discriminación. Su charla abordará el proceso que siguió a la revuelta social en Chile en el 2019 y el proceso constituyente que le siguió y bueno, que desafortunadamente por el momento va fracasado, a pesar de haber sido la gran utopía chilena y espero que latinoamericana en su momento. Y también va a hablar sobre el referéndum nacional que justamente no logró, como decía, aprobar el texto progresista de la nueva Constitución. Entonces voy a poner Speaker View, yo creo que eso es para todos. ¿Ok? Así que bueno, sin más, bienvenido Juan Carlos y vamos a esta conversación. Muchísimas gracias.
Yo me silencio y quedas aquí en primera plana. Bueno, gracias a todos y a todas. Buenas tardes, buenas noches. Estamos en momentos cambiados en nuestros respectivos lugares. Acá está cayendo la noche, allá está cayendo la tarde, me imagino. Así que buenas tardes, buenas noches. Agradecer a la doctora Alicia del Campo la oportunidad de invitarme a participar en este conversatorio, en esta charla, en esta oportunidad para dar a conocer una serie de acontecimientos que han ocurrido en Chile entre el año 2019 y el año 2022, y con un apéndice quizás para referirse al momento constitucional del año 23. Yo deseo agradecer esta oportunidad, como les digo, porque conversar con estudiantes de Norteamérica siempre para nosotros, los latinoamericanos, es una gran oportunidad de dar a conocer lo que ocurre por estos lares. Nosotros siempre estamos bien informados de lo que pasa por allá, pero parece ser que, por lo que uno conoce, al revés no es igual. Sin embargo, tengo la impresión que la revuelta de octubre del 2019 fue un acontecimiento de tal magnitud que sorprendió a todo el mundo internacional y llamó la atención al de muchos periodistas, comunicadores, estudiosos, cientistas sociales, etcétera, que pusieron los ojos qué es lo que estaba ocurriendo en Chile, qué había pasado en Chile, que hasta ese momento parecía una taza de leche por lo tranquilo, o como dijo el presidente Piñera en su momento, era un oasis dentro de la región por lo tranquilo que estaba. El país estable, creciendo, según él, dentro de los cánones de la economía específica, está avanzada. Pero ¿qué había pasado? Porque esa es la interrogante fundamental, ¿no? ¿Qué pasó en Chile en octubre del 19 para que todo aquello que estaba, al parecer, sólidamente construido, comenzaba a disolverse en el aire? O quemarse, porque lo que más se vio en octubre del 19 en distintas ciudades del país fue el fuego quemando los símbolos del capitalismo neoliberal. Por lo tanto, ardiendo por todos lados. ¿Qué pasó en Chile? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en una primera parte, yo diría unos 10, 15 minutos de la primera parte, para luego especificar el proceso que se abrió no en octubre, sino que en noviembre de ese mismo año, que abre un proceso constitucional, de cambio constitucional, que se toma todo el periodo del año 20, que es el año también del impacto de la pandemia sobre la sociedad chilena, el COVID-19, el encierro general, diríamos un encierro global, que pasó durante ese año y que concluye esta situación con el referéndum, con el plebiscito de salida, como se denominó, del 4 de septiembre de 2022, donde se produce otro hecho inaudito, también que provoca una serie de interrogantes. Es un hecho que sorprende, porque parece ser que todo lo que se había hecho desde octubre en adelante anunciaba otro Chile, el nacimiento de otro Chile. Pero en el 22 se produce una derrota gigantesca de la propuesta de una nueva constitución para el país. Y eso abre otro proceso constitucional, que es el que estamos hoy día viviendo desde el 5 de septiembre del 22 y que se cierra en una primera etapa el 7 de mayo de este año, próximo domingo, en la cual se tendrán que elegir los nuevos convencionalistas, los nuevos constituyentes, los nuevos representantes del pueblo constituyente chileno para redactar supuestamente una nueva constitución. ¿Qué ha pasado en Chile? Esa es la pregunta. Interesante hacer una observación antes de avanzar. Yo voy a hacer un análisis eminentemente político del proceso, pero de acuerdo a lo que escuchaba
de lo que decía la doctora del campo. El curso que ustedes están siguiendo o el seminario que ustedes hoy día están tomando muestra, ¿cierto?, la combinación de arte, de manifestaciones artísticas, de la política, de la performance, del activismo, etcétera, visual. Habría que señalar como característica esta explosión artística que fue octubre del 19. Octubre del 19 se llenó de expresiones artísticas. Las calles de Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en otras ciudades del país, la manifestación artística, el arte que acompañó, lo visual que acompaña a la protesta es muy interesante, sobre los cuales hay una serie de libros que se han producido con toda la fotografía que dio lugar. Ese momento fue una explosión de creatividad. Eso es interesante señalarlo, porque mucho baile, mucha música, muchas coreografías, mucha escenografía puesta en juego, representaciones artísticas durante las mismas manifestaciones, bailes, etc. Es una manifestación lúdica, abiertamente joven, sin ningún tipo de restricciones, es abierta. Es decir, si ustedes imagínense un carnaval. El carnaval siempre es como el desborde, ¿no? En Chile, para los que no saben, en Chile no tenemos carnaval. Los carnavales fueron prohibidos tempranamente por las élites que se toman el poder a partir de 1810 en adelante. Prohíbe los carnavales. Entonces es una sociedad tranquila, una sociedad bastante fome, como se dice, no sé cómo se puede traducir fome, pero aburrida, sin mucho colorido. Pero a pesar de eso, el octubre 19 fue una explosión de colores, una explosión multifacética de muchas cosas. Fue como una liberación, una emancipación tanto de los cuerpos, de todo, ¿no? Fue una expresión bastante bonita, pero que no se tradujo en un cambio político. Eso es lo más lamentable hasta ahora, ¿no? Porque parece ser que toda esa explosión, que era como una primavera muy explosiva, multicolor, a partir de septiembre, cuando comenzaba otra primavera, se volvió gris y se volvió oscura, se volvió taciturna, se volvió como que entramos en un periodo de nieblas que nos rodean en este momento, ¿no? Estamos en una situación de que no podemos ver el sol. El sol se nos escondió, por decirlo de alguna forma, a partir del 4 de septiembre. Bueno, dicho esto, pasemos a la cosa más política, más de análisis político propiamente tal. Uno se pregunta, ¿qué pasó en Chile? Como decíamos, parece una pregunta reiterativa. ¿Qué pasa? ¿O qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chile, en esta sociedad? En primer lugar, uno tendría que decir que octubre del 19 fue la mayor y más gigantesca explosión social, política, cultural de la ciudadanía en aproximadamente 30 años de régimen político democrático. Chile salió de una dictadura feroz, genocida, en el año 1990. Y desde esa fecha hasta el 19 del 2019 no se había producido una explosión de protesta social tan gigantesca como la que se vivió en octubre del 19, donde millones de personas salieron a las calles a reclamar tres cosas. En primer lugar, el fin del neoliberalismo en Chile, el fin de un sistema económico, social, cultural que ha regido al país durante los últimos 48 años, el neoliberalismo. Chile fue el primer país en establecer este patrón de acumulación, que era una política económica forjada, pensada, elaborada, diseñada
en una universidad norteamericana, que era la Universidad de Chicago, con el señor Milton Friedman, ¿cierto? Que fue premio Nobel de Economía, etcétera, y Chile fue el laboratorio donde se instala por primera vez este tipo de política económica que resultan exitosas. Siempre cuando yo digo que resultan exitosas, mucha gente pone cara así de sorpresa. ¿Cómo va a ser exitosa una política económica como la neoliberal? Sí, es exitosa porque fue una política que resolvió un conjunto de problemas que tenía el sistema capitalista, el modo de producción capitalista en su interior, en el desarrollo económico de Chile, propiamente tan en el siglo XIX como en el siglo XX. El capitalismo adquiere una dinámica que no había tenido anteriormente y se logra constituir, ¿cierto?, en un capitalismo moderno a tal punto de que muchos analistas hablan de que en Chile se produjo una verdadera revolución capitalista a partir de la instalación del neoliberalismo. Instalación que yo diría que más que ser una revolución capitalista, es una contrarrevolución, porque el neoliberalismo se instala con el objeto de evitar que nunca más en Chile pueda existir un gobierno de carácter popular, socialista y revolucionario como el que había sido el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular entre 1970 y 1973. El golpe de Estado ocurrido hace 50 años atrás, en 11 de septiembre de 1973, este año se conmemoran los 50 años, fue la reacción tanto del capital nacional como el capital internacional, y especialmente del imperio, ¿cierto?, contra esa experiencia política que se llevaba a cabo en Chile entre 1970 y 1973. Por lo tanto, la instalación del neoliberalismo es una respuesta drástica, profunda, contra cualquier manifestación popular y social y contra, ¿cierto?, el proyecto socialista propiamente tal. Por lo tanto, se produce esta situación de instalación del neoliberalismo en Chile, con lo cual se va a producir lo siguiente. A lo largo de los 17 años de la dictadura militar del general Augusto Pinochet Ugarte, el genocida, el asesino, ¿cierto?, se va a instalar también una cultura neoliberal y va a surgir, va a emerger una sociedad nueva, la sociedad neoliberal. Y dentro de esa sociedad neoliberal se va a constituir un nuevo sujeto social, un nuevo tipo de ciudadanía. Va a haber una nueva ciudadanía que no va a ser ya la ciudadanía liberal que se establecieron, se construyeron esencialmente durante el siglo XIX y durante el siglo XX en diversos lugares de la Europa occidental, incluso Estados Unidos y América Latina. Ya no va a ser, por decirlo así, la ciudadanía marshalliana, ¿cierto? Va a ser una ciudadanía nueva, una ciudadanía neoliberal que va a tener algunos elementos tremendamente significativos para lo que va a producirse en octubre del 19. Surge entonces una nueva sociedad, pero al mismo tiempo, lo que se conoce como transición a la democracia, es decir, aquel periodo que implica la salida de regímenes autoritarios en América Latina a partir de los 80, donde se sale de dictaduras como la argentina, la uruguaya, la brasilera, la ecuatoriana, la boliviana. Todos esos países viven en su momento, en los 80, una ruptura, una salida de las dictaduras para constituir regímenes políticos democráticos. Chile, en el cono sur, junto con Paraguay, son los últimos países de salir de esa condición, pero no salen necesariamente para fundar una democracia nueva,
una democracia remozada o una democracia liberal como la que había sido instituida en otros países de acuerdo al modelo de democracia que Estados Unidos exportaba a la región durante esos años, que era la democracia liberal representativa con un sistema de partidos reducido, etc. La democracia transitiva, como se le llama. El caso chileno tiene una particularidad. Se sale de la dictadura de Pinochet a partir de la derrota del 5 de octubre de 1988, del plebiscito sucesorio, cuando la población le dice no queremos que siga usted presidente Pinochet, fuera, y lo saca. Y ingresa entonces los gobiernos democráticos, pero entran en un régimen político que no es una democracia plena. Es una democracia constreñida, es una democracia limitada, es una democracia que tiene límites y fronteras, es una democracia que los mismos autoritarios habían diseñado dentro de la Constitución de 1980, que era la democracia protegida. Y esta democracia protegida tenía una serie de enclaves, lo llamó Manuel Antonio Garretón, enclaves autoritarios que impedían la manifestación clara y abierta de toda la población, de toda la ciudadanía. Era una mala democracia. Y es una mala democracia porque la democracia protegida no ha sido abolida en Chile desde el año 80, de que se establece en la Constitución de ese año hasta la fecha. Es decir, tenemos 42 años de democracia protegida. Esto es importante para tenerlo en presente, estimados y estimados estudiantes, ¿cierto? Es importante tenerlo presente. Por lo siguiente, porque la democracia chilena es de muy baja calidad. Es una democracia que no permite o no permitía la expresión de todos los que querían participar en ella. Era limitada. De manera entonces que el régimen político que se desarrolla a partir de 1990 hasta el día de hoy es una democracia diseñada, elaborada, pensada por los autoritarios que habían sostenido al régimen dictatorial. Y que los sectores democráticos que se habían reunido en torno a una alianza que se llama la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia, que era un conjunto de partidos importantes dentro del país, donde estaba la Democracia Cristiana, el Partido Socialista de Chile, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y otros grupos pequeños, ¿cierto? Eran los que se van a hacer cargo del gobierno durante 20 años. Pero estos 20 años, gobernados por la Concertación, no hacen una ruptura con la dictadura en términos de, uno, de la institucionalidad política. La democracia protegida es diseñada en la Constitución del año 80, o sea, la Constitución política sigue vigente. La Constitución del dictador sigue vigente en Chile hasta el día de hoy. Ese es un punto. Claro, se le hicieron reformas, obviamente, pero el grueso, el esqueleto, la estructura central es la Constitución del dictador. Ricardo Lagos en el año 2005, uno de los presidentes de la Concertación, hace alguna reforma, cambia algunas de las instituciones que lo hacían todavía una democracia protegida, pero mantiene otra, es decir, no se cambia en su totalidad. Y eso fue una demanda permanente de una parte de la ciudadanía que solicitaba cambiar la Constitución de 1980 y que no se cambiaba. Ricardo Lagos hace una parodia de cambio, inventa un cambio, pero que en el fondo es un no cambio, porque solamente le cambia las tapas, por decirlo así simbólicamente, a la Constitución y pone su firma en vez de la del dictador, que es la firma de él. Por lo tanto, ese es el cambio. Pero en lo sustantivo, en lo necesariamente de cambio, no hay una transformación en ese sentido. El otro elemento que se mantiene es el modelo económico. El modelo económico neoliberal
es decir, el patrón de acumulación neoliberal, continúa durante 40 años, hasta el día de hoy. Uno de los elementos fundamentales del sistema capitalista neoliberal chileno es que este sistema se mantiene, se sostiene, se reproduce en el tiempo gracias al ahorro de miles de millones de trabajadores, porque tiene un pilar, un elemento central, que es cómo se acumula capital para que el capital tenga capacidad de inversión en otras áreas, ya sea de la economía, la minería, la vivienda, etcétera, ¿cierto? Es que a partir de 1982, hoy día estamos en el 23, es decir, hace 41 años, o 40 años, para ser exacto, ¿cierto? Se estableció el sistema de previsión social de manera privada con cotización individual. ¿Qué significa eso? Significa que los trabajadores que ahorran el 10% de su salario en una administradora de fondos de pensiones financian al capitalismo nacional durante todo su tiempo laboral. A lo largo del tiempo, ellos van financiando, hasta el día de hoy seguimos financiando los trabajadores al capitalismo para que éste se reproduzca. Y eso le permite al capital mercantil financiero minero extractivo chileno sostenerse y reproducirse en el tiempo. ¿Captan? Y eso no fue modificado. No fue modificado por los gobiernos de la concertación. Ninguno de los gobiernos de la concertación se atrevió a tocar este pilar fundamental del capitalismo nacional. Luego, todo en Chile está privatizado. Todo está mercantilizado. En Chile, para decirlo así en breve, todo se compra y todo se vende. Acá la lógica mercantil está introyectada, socializada en toda la población. En toda la población. Eso es un elemento también central. Aquí lo que predomina es el mercado. Yo tengo la impresión de que yo hice una vez una comparación a través de un estudio acerca de las dos sociedades, ¿cierto? La sociedad chilena vive un proceso de norteamericanización, donde el elemento fundamental es el crédito. Es decir, esta es una sociedad que vive del crédito. Hasta los años 60, 70, en Chile no existía el crédito como mecanismo de adquisición y financiamiento de las actividades de las personas. Se trabajaba y se ahorraba. Esa era como la lógica. Pero a partir de los 80, los 82 en adelante también, se introduce todo el sistema del crédito para financiar la vida. El crédito está presente desde el momento que la persona nace hasta que la persona muere. Es decir, hay diversos mercados por los cuales el sujeto transita en una sociedad como la chilena. El mercado de la vida y al final, el mercado de la muerte. En Chile, para dejarlo graficado, si ustedes quieren, habían dos cementerios, el cementerio general y el cementerio católico, donde todos los sujetos, independientemente de su condición social, eran sepultados en esos cementerios. Pero a partir de los 80, hasta el día de hoy, ya deben haber, por lo menos en Santiago, unos 20 cementerios distintos. Cada sector social, por decirlo así, tiene su propio cementerio. ¿Cuál de todo más sofisticado, etcétera? Esa es una forma de demostrar. Pero eso que sucede a nivel de la muerte también está a nivel de la educación. La educación en Chile es pagada. Es decir, la educación acá no es un derecho, como dijo o como se planteó en un momento, es un bien de consumo. La educación se compra y se adquiere a través de un sistema financiero que
ayuda a financiar a los estudiantes para tener educación gratuita, no gratuita, educación pagada. Hay una gran lucha de los estudiantes a partir de un momento determinado, en 2006, 2011 en adelante, que luchan por la educación gratuita. Se dio la educación gratuita, pero más bien es un sistema de beca. Se beca a un estudiante durante un periodo de tiempo para que saque su carrera, y si no la saca en ese momento, ¿cierto? Y tiene que seguir estudiando porque le faltaron un ramo, asignatura de materias, tiene que pagar. Aquí todo se paga. La salud se paga. Se paga la educación. No hay nada, estimado, que en este país no se pague. Ese es un sistema que agobia a la gente, que lo mantiene en un sistema disciplinado porque vive trabajando, vive endeudado, vive, ¿cierto?, para poder pagar el crédito, financiar la casa, financiar el auto, todo. Es un sistema muy parecido, diría yo, a lo que existe en Estados Unidos. No es tan diferente. Por eso en Chile hay una norteamericanización de la sociedad en ese sentido. Bueno, pero esta sociedad fue acumulando a lo largo de estos 30 años un conjunto de descontentos, un conjunto de molestias, un conjunto de iras, de enojos, de rabias contra el sistema. Pero al mismo tiempo que existían esas rabias, habían abusos. Y entonces se daba una situación bien especial en que los ciudadanos manifestaban y venía una acción política de parte de los gobiernos que corregían al mercado, y este seguía funcionando. Es decir, cuando se presentaban problemas de mercado o fallas del mercado, había una corrección de mercado, pero no se modificaba, ni se alteraba, ni se cambiaba la forma y la estructura que la sociedad tenía en su manejo del día a día, de la vida cotidiana o de los grandes problemas del país. Todo se resolvía a través del mercado. No era que se eliminara el mercado. Ahora, dentro de esa misma idea que se desarrolla durante estos 30 años, ¿cierto?, va a surgir un elemento que es bien interesante. La gente deja de creer en la política, deja de confiar en la política, se comienza a distanciar de la política. Fundamentalmente porque la política que se hace a partir de los gobiernos democráticos o electos democráticamente dentro de un régimen democrático protegido, va a producir un alejamiento porque no va a resolver los problemas de la gente que tenía durante el periodo de la dictadura, sino que va a focalizarlo. Van a haber políticas focalizadas que van a atender a los grupos más vulnerables. Pero el resto de la sociedad, la norma es arréglatela como puedas. Es decir, fomenta el individualismo, la competencia, el egoísmo, el consumismo, etc. Pero no es una política que busca hacer inclusivas soluciones para toda la población, sino para los sectores más necesitados o más vulnerables. Si bien es cierto, las políticas de la concertación logran bajar los niveles de pobreza por efecto de un desarrollo virtuoso de crecimiento con buena política focalizada, logran bajar la pobreza. Lo que aumenta en Chile es la brecha de la desigualdad social. La desigualdad es cada vez más profunda: desigualdad económica, desigualdad social, desigualdad cultural y desigualdad política. ¿Y cuál es la desigualdad política? Aquellos que algunos tienen poder y otros no tienen poder. Eso es muy fuerte en esta sociedad. Y se fueron, como digo, acumulando una serie de molestias, de descontentos. Pero al mismo tiempo que se fueron acumulando eso, había como una demanda de que quiero ser parte de este mercado, quiero ser parte de esta sociedad, quiero integrarme a esta sociedad, quiero moverme dentro de esta sociedad neoliberal que permite que grupos que nunca habían podido viajar puedan viajar a través del crédito,
que puedan salir del país, que puedan romper la frontera de lo que antes siempre Chile era un país bastante aislado, sino que pueda salir. Entonces comienzan los viajes, comienzan a sentirse bien porque se va a Cancún, hay todo un cambio en la mentalidad de los chilenos y comienza a surgir un nuevo sujeto, que es el sujeto de clase media aspiracionista, que aspira a estar en otro lugar de la escala social, lo cual no es malo, pero es lo que fomenta es la competencia, el egoísmo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se fue acumulando durante estos 30 años y fueron surgiendo nuevas generaciones que también comenzaron a encontrar que este sistema era bastante limitado y que había que romperlo, y que había que modificarlo, que había que alterarlo. Por lo tanto, en la política se fue surgiendo lo que yo denomino dos sistemas políticos inconexos, o dos sistemas políticos que trabajan a lo largo de estos últimos 30 años de manera paralela, que es el sistema institucional propiamente tal, es decir, el sistema oficial, el que está constituido por todos los partidos políticos que integran el sistema, todos los partidos conformes con el mismo orden neoliberal. La mayoría de los partidos políticos son partidos que defienden al sistema neoliberal, no solamente los partidos de derecha, es decir, los partidos de derecha en Chile, el Partido Renovación Nacional, la Unión de Demócratas Independientes, Evópoli, que se ha constituido ahora último, son los partidos de derecha. Esos son neoliberales, unos más autoritarios, otros menos democráticos, y los partidos de centro, la Democracia Cristiana, el PPD, Partido por la Democracia, el Partido Radical, que son partidos también propensos a defender al neoliberalismo. Y la izquierda chilena, que en ese momento estaba representada fundamentalmente por el Partido Socialista, que era el Partido Socialista donde había militado el presidente Salvador Allende, también se vuelve un partido socialdemócrata defensor del mercado, defensor del neoliberalismo. Es decir, cuando uno mira el espectro de partidos políticos en Chile, no observa partidos que estaban dentro del sistema político, que tenían representación parlamentaria, todos son esencialmente neoliberales. No hay partidos antineoliberales que estén dentro, sino más bien fuera del sistema. Por ejemplo, el Partido Comunista de Chile, que estaba fuera del sistema por una serie de restricciones que los propios partidos de la concertación le colocaban al Partido Comunista. Pero ya tienen que ver con rencillas ideológicas, políticas, entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista propiamente tal. Este sistema, digo, se fue constituyendo en la expresión de la democracia chilena. Cuando se hacen los análisis, cuando se estudia el sistema político chileno de 1990 en adelante, se analiza fundamentalmente a estos partidos y a estas formas que se dieron y se comportaron los partidos durante ese periodo en el sistema. Pero por fuera se fue constituyendo otra franja de ciudadanía y organizaciones políticas que ya eran antisistema. Y eran grupos que iban desde lo anarco, de los nuevos grupos anarquistas, de nuevas organizaciones anarquistas, hasta los sectores menos anarquistas, pero igualmente antisistema, que no le gustaba la forma como operaba la democracia neoliberal. De manera entonces que en Chile se constituyen dos formas de hacer política. Una política que Tomás Mulián, un sociólogo chileno, llamó la pseudopolítica, la política del espectáculo, la política estéril, la política inútil, la política que solamente se dedicaba a reproducir el sistema en el tiempo. Y esa era la política de la concertación y de los gobiernos de derecha a lo largo de estos últimos 30 años. Una política sin proyecto, solamente política de la administración,
de lo existente. Y por fuera está lo que yo llamo la política o la subpolítica, la política que se hace en los márgenes, la política que se plantea críticamente sobre lo existente, la política que busca construir otra forma de hacer política, la política que busca destruir las estructuras de dominación existente, una política profundamente crítica, pero al margen. Una política, la política de los márgenes no participa en el sistema. Ahí se va llenando de un grupo de personas y de individuos y de ciudadanos que van a formar al sujeto subpolítico, que es un sujeto que es profundamente crítico y que no quiere nada con el sistema. Mientras que al otro lado tenemos el ciudadano más tradicional, que cree en los partidos políticos, que vota en los partidos políticos, etc. Cuando uno mira el mapa electoral, ¿qué es lo que observa? Esto es tremendamente significativo por lo que viene a lo que yo le voy a referir. Se conforman dos grandes grupos de ciudadanos. Los ciudadanos electores, es decir, ciudadanos que votan, que participan en los procesos electorales, que votan por los partidos del orden, y los ciudadanos que no votan, los ciudadanos no electores, es decir, aquellos que renuncian a ejercer su derecho al voto y prefieren vaciar el sistema, irse del sistema y a trabajar en los espacios territoriales, los espacios locales, etc. Esos son los no electores. Me detengo un minuto en los no electores. Los no electores no es un grupo compacto, no es un grupo homogéneo, sino que es un grupo bastante heterogéneo, es un grupo transversal, es decir, que está desde los grupos socioeconómicos altos a los sectores populares, es un grupo, ¿cierto?, que tiene una posición ya sea en tres dimensiones, estimados y estimadas. Una, que son los ciudadanos subpolíticos que le estoy nombrando, altamente políticos, altamente críticos, activistas en muchas áreas, pero profundamente críticos y plantean de rechazo al sistema. Pero también hay otro grupo que es bastante amplio, que son aquellos que no quieren nada con la política, que son totalmente ajenos a la política, que les carga la política, que les molesta la política y que ellos quisieran que la política no existiera. Y hay un tercer grupito chiquitito que son los que entran a votar y salen más inestables, pero son los tres grupos que conforman los no electores. Entonces, ese es el grupo ciudadano que se configura en esta sociedad neoliberal que yo le estoy señalando. Dos grupos, uno electores y otro no electores. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que protagonizaron el octubre del 19? ¿Quiénes fueron los que salieron a la calle y llenaron los espacios públicos? ¿Quiénes fueron los que gritaron con rabia, con ira? Evadir es una forma de protestar. El evadir implicaba saltarse los torniquetes de las estaciones del metro, del subterráneo en Santiago, y lo hicieron unos ciudadanos pequeños, los estudiantes secundarios. Estudiantes que van entre 14 y 18 años, si ustedes quieren, y que son no electores. Los ciudadanos secundarios son no electores porque para votar, para ser parte del sistema político en Chile hay que tener 18 años. Y acá eran estudiantes secundarios de la escuela media, ¿no? Enseñanza media, no sé cómo se dice allá, pero en ese sentido, ¿no? Ellos son los que hacen la gran alzamiento del día 18 de octubre y que da inicio a toda la explosión de octubre en ese sentido. Pero son estudiantes que no tienen participación política electoral, si ustedes quieren, pero tienen una participación política en los márgenes del sistema. ¿Quiénes son entonces los que hacen la gran explosión
social de octubre son los subpolíticos. Los ciudadanos subpolíticos, los grupos anarcos, los grupos X o Z, los que tienen una posición contraria al sistema y son los que primeramente se plantean que hay que terminar con el neoliberalismo en Chile. La eslogan de la primera fase de la protesta es: el neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile. Por eso el ataque a todos los símbolos del capital, a los bancos, a los supermercados, a las financieras, a quemar todo lo que representa el fuego, como ellos decían, el fuego popular hace justicia popular. Era la rebelión de los populares, de los ciudadanos subpolíticos populares. Esa gran masa de que se había ido acumulando a partir de los últimos 30 años en la que explota. La primera línea, la famosa primera línea, que luchó contra las fuerzas represivas, de donde fueron muchos de ellos, 400 cerca, que le volaron los ojos, dos personas que no eran primera línea, fueron totalmente cegados por la policía, que les disparó bombas lacrimógenas a sus ojos ovalines, ¿cierto? Como en el caso de la senadora Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, que quedaron ciegos bajo la acción inhumana de la represión. Entonces, en ese sentido, eran estudiantes que no, o eran pobladores, eran trabajadores, eran gente que no tenía una vinculación con el sistema, pero que quería destruir el sistema. Y eso fue muy potente en la manifestación de estos sectores durante la primera etapa de la protesta o de la revuelta popular de octubre. Posteriormente, se incorpora una segunda demanda dentro de esa misma movilización social gigantesca, millones de gente en las calles, la renuncia del presidente Piñera, que era, presidente Piñera, hay que decirlo, es un representante directo del capital mercantil financiero especulativo. Él siempre ha sido un especulador, ha logrado, ¿cierto?, tener una de las más grandes fortunas del país a través de la especulación. Él fue el que trajo a Chile el sistema de tarjetas de crédito, un especulador total. Su hermano José Piñera, fue el que mismo diseñó, ¿cierto?, el sistema de AFP, de la administradora de fondos de pensiones. Fue el que modernizó el código laboral, terminó con el Código del Trabajo de 1931, que había dotado de derechos a los trabajadores y le quitó todos los derechos a los trabajadores, los dejó desnudos, por decirlo de alguna forma gráfica, a los derechos sociales y económicos y culturales de los trabajadores. Fue un atentado contra los trabajadores, porque el neoliberalismo siempre ha sido y será un atentado contra los trabajadores. Bueno, entonces se pide la renuncia. Y se le agrega más tarde, cuando se ingresan otros grupos, cuando ingresan los grupos sociales de clase media o grupos medios de comunas medias, comienzan a incorporar una tercera demanda, que es una demanda muy larga en la historia de Chile, podríamos hacer toda una clase sobre eso, que es la demanda sobre una asamblea constituyente. Hacer una asamblea constituyente para reemplazar a la Constitución. Y aquí viene un elemento que hay que tener presente. Un equívoco. Se responsabiliza equívocamente o mañosamente, diría yo, o intencionalmente por parte de ciertos intelectuales orgánicos de las clases dominantes, como también de las clases medias, de que la Constitución política de 1980 es el gran responsable o la gran responsable de las condiciones de existencia material de los ciudadanos y ciudadanas del país. Entonces se crea la ilusión de que cambiando la constitución política del Estado o de la República, se va a cambiar las condiciones materiales de los sujetos. Y eso es una falsedad aquí y en todas partes. Porque para cambiar las condiciones materiales de existencia hay que terminar con el sistema capitalista, pero no terminar con la constitución política.
La constitución política puede otorgar determinados reconocimientos a derechos, puede establecer determinadas condiciones de existencia de X o Z, pero de ahí modificar sustantivamente la existencia de los sujetos no es así. Y eso ha quedado demostrado, y ha quedado demostrado con una serie de situaciones en América Latina que basta ver lo que ha ocurrido con procesos de cambio constitucional en América Latina. Todos los procesos de cambio constitucional en América Latina del último periodo, estamos hablando del periodo del 90, si partimos con la constitución del año 91 colombiana, hasta el día de hoy, las condiciones materiales de las ciudadanías no ha cambiado. El sistema de explotación extractivista no ha cambiado. A pesar, por ejemplo, que en Bolivia se nacionalizaron las riquezas básicas, se nacionalizó, ¿cierto?, la rentabilidad, pero no ha cambiado. La devastación de la naturaleza por parte del capital extractivista ha continuado en América Latina, como lo ha dicho y lo ha escrito y lo ha denunciado la académica mexicana Raquel Gutiérrez, ¿cierto?, con lo que ella denomina los proyectos de muerte, que son verdaderas destrucciones, devastaciones, tanto de la naturaleza como de los sujetos. De manera entonces que el cambio constitucional no es un cambio que provoque un mejor bienestar para la ciudadanía. Basta ver lo que pasa en Argentina para tener claro que eso, ¿no? Pero igualmente, a partir de los 90, en América Latina, a partir de lo que fue la Asamblea Constituyente en Venezuela, con el comandante Chávez, o lo que fue el cambio constitucional en Ecuador con Rafael Correa, o con el cambio constitucional en Bolivia con Evo Morales y otros cambios constitucionales, se creó la ilusión, y todavía existe la ilusión, de que el cambio constitucional provoca cambios en las condiciones de existencia de los sujetos. Quiero que retengamos aquello, porque esto es muy importante. De manera entonces que la tercera demanda del octubre fue: queremos nueva constitución política. La clase política observó que eso era una forma de salir de la crisis que se representó con el estallido, o como se llamó, o se le llamó estallido, o con la revuelta popular de octubre. El 15 de noviembre del año 2019, la clase política, todos los partidos del orden, distinguiendo 2 o 3 que quedaron fuera, que no fueron invitados, pero que habrían corrido a estar permanentemente adentro si lo hubiesen invitado, acordaron sacrificar lo más preciado que tenía la derecha chilena en ese momento, que era la Constitución de 1980, 2005, porque el 2005 fue la reforma de Ricardo Lagos. Es decir, constitucionalizaron el proceso político, institucionalizaron el cambio en la idea de que cambiemos la Constitución y eso nos va a dar una mejor vida, una mejor convivencia. Vamos a solucionar los problemas, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Sabiendo que ese cambio no es así. Muchos sectores de la revuelta se opusieron a esa situación. Ellos querían otra cosa. Pero lo que faltó en ese momento fue tener una conducción política, tener una plataforma política ideológica que permitiera, ¿cierto?, hacer algo que en Chile no se ha hecho y que está pendiente y que habrá que hacerlo para poder salir del presente neoliberal que nos encontramos, que es votar el sistema, derrocar al sistema, terminar con en el caso de Piñera era destituir a Piñera, así como lo había hecho el pueblo ecuatoriano cuando destituyó al presidente Maguad, cuando destituyó al presidente Lucio Gutiérrez, o como lo hizo en el caso boliviano cuando destituyó a Mesa
cuando destituyó, ¿cierto?, a Rodríguez para poder crear las condiciones de una nueva fase política. O como lo hizo en Argentina cuando destituyó a De la Rúa. O cuando se hicieron otras destituciones de presidente en América Latina para poder acelerar el cambio político. En Chile no. En Chile no se votó el presidente. Todo lo contrario. El presidente salió tranquilamente por la moneda en el mes de marzo o de Valparaíso, mejor dicho, en el mes de marzo del año 22, tranquilamente. Y nadie le dijo nada. Y eso que le habían prometido inclusive llevarlo a la justicia. Pero Piñera se fue para su casa tranquilamente. Y ahora ha vuelto a aparecer con las intenciones de querer volver a ser presidente. O sea, lo más absurdo termina siendo en Chile parte del teatro, de la escenografía. Ya que estamos hablando de teatro, podríamos decir eso mismo. La escenografía política está ahí. Y lo absurdo es que Piñera hoy día, que ha sido acusado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, aparece como diciendo, mire, yo quiero ser presidente nuevo. Ese es el fracaso. Perdóname, pero ese es el fracaso que vive en la revuelta, que no es capaz de destruir lo que tiene que destruir. Y bueno, y se establece este proceso constitucional que tiene algunas cosas positivas, no vamos a ser tan negativos tampoco. Tiene algunas cosas positivas en el sentido siguiente. La fuerza de la protesta obliga a los parlamentarios a legislar por lo menos en tres puntos que yo creo que son importantes. Establece la paridad de género. Es decir, los convencionales que van a ser electos tienen que estar compuestos por el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres, lo cual es un avance para una política tremendamente patriarcal, machista como la chilena durante todos sus 200 años. Acá, patria es sinónimo de patrón, ¿ah?, de patriarcalismo, de dominación masculina. Entonces, en ese sentido fue positivo. Segundo elemento positivo, reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios. En Chile hay constitucionalmente reconocido en términos de decir que estos son los que existen, 9 pueblos originarios. No se reconocen a los pueblos afrodescendientes, pero se reconocen a los pueblos que estaban supuestamente habitando este lugar a la llegada del invasor español. Y por lo tanto, se reconoce y se les da escaños reservados a esos pueblos. Entonces, están todos los pueblos o representantes de los pueblos originarios en esta convención. Y tercero, se reconocen también la posibilidad de que independientes fuera de partido puedan presentar listas y puedan competir. No en igualdad de condiciones con los partidos políticos, pero sí se da las posibilidades más reales, más efectivas de eso. Esa situación permite elegir una convención constitucional en octubre del 2021 o 2020, creo, en plena pandemia, que es una cosa interesante, nosotros no he nombrado, la pandemia jugó un papel de contrainsurgencia, lo que detuvo a la protesta, porque Piñera ordenó el encierro de toda la población. Todos fuimos encerrados durante meses. Claro, con la idea de cuidarnos, pero al mismo tiempo de controlar. Quedó tan evidente esta situación de que Piñera usaba la pandemia como contrainsurgencia, que en una oportunidad este sujeto se bajó de su auto, de su comitiva, y se fue a fotografiar a Plaza Dignidad, que estaba solitaria, sin nadie, ¿cierto? Él se fue a fotografiar allí, en un claro sentido de provocación, en un claro sentido de demostrar que él había, comillas, ganado la guerra que él había proclamado en los meses de octubre, cuando dijo que el gobierno estaba en guerra contra un enemigo poderoso y que había que destruir. Esa era la manera que el presidente Piñera tenía para enfrentar los problemas de Estado. Una forma bastante burda, bastante patética, por decirlo de alguna forma. Pero de manera entonces que
se hace esta elección con estas tres reglas que eran totalmente distintas a todas las reglas que habían regido al sistema político democrático chileno hasta ese momento, el sistema de protegido. ¿Y qué resulta? Resulta por primera vez en la historia del país una convención, que no era una asamblea, pero yo no me hago problema entre asamblea y convención, porque la teoría democrática y la teoría constitucionalista moderna, contemporánea, considera que estas dos fórmulas pueden dar lugar a una construcción de un papel o de una constitución democrática. Eso no era el problema. El problema son otras cosas, ¿no? Son las normas que están internas, etc. Acá se logró hacer por primera vez en la historia del país, de los 200 años, que un grupo de ciudadanos y ciudadanas electas por otros ciudadanos pudieran escribir una constitución política. Eso no se había dado nunca. Ese era un hecho inédito. Y segundo, el hecho inédito que era paritaria. Y tercero, que era con representantes de los pueblos originarios. Eso no había estado ni en la Constitución, ni en la Asamblea Constituyente de Bolivia, ni en la Asamblea Constituyente, ninguna de las dos constituyentes de Ecuador, ni en la de Bolivia, ni tampoco, algo sí, tuvo una pequeña representación indígena en la Asamblea Constituyente de Colombia. Pero era inédito todo eso. Y escribieron una constitución. Y escribieron una constitución. Y era una constitución de acuerdo, y no voy a citar a los chilenos porque son parte interesada, sino que voy a citar acá, teniendo presente, digamos, la opinión de constitucionalistas extranjeros. ¿De dónde? De Ecuador, donde hay importantes constitucionalistas, como Juan Montaña, por ejemplo, entre otros, ¿cierto? De España, de Francia, que hicieron sendos seminarios teniendo en cuenta el borrador de la Constitución y consideraron, en opinión de muchos, de que era un gran avance no solamente para el constitucionalismo chileno, sino que era un avance para el constitucionalismo latinoamericano, la Constitución. Pero, sin embargo, la convención tuvo rasgos que a mí me parecen que son extraordinarios por lo lúdico. La convención fue lúdica, fue semejante a lo que había sido la revuelta. Tenía representantes incluso que habían participado en la revuelta, como la tía Pikachu. La tía Pikachu era una señora que tiene un sistema de furgones, algo así, y que se disfrazaba de un muñeco, de un mono animado, y ella llega a ser parte de la convención, pero era el reflejo de lo lúdico que había sido también la protesta, lo que había sido la manifestación, lo que había sido octubre, con todas sus desbordes, con todas sus cosas, ¿no? Era una situación nueva también, que desbordaba. Y tenía limitaciones. No era así como, no era la total expresión de la completa de la soberanía ciudadana. El ciudadano no estaba, de acuerdo a algunos, no estaba representado total y completamente. Sin embargo, era la primera vez que se tenía ciudadanos mayoritariamente redactando una constitución. No era la constitución de la clase política, no era la constitución de los expertos, no era la constitución de los saberes estatales o los saberes oficiales, eran saberes populares, que tenían retroalimentación con grupos, etc. Había toda una actividad en torno para producir ese texto. Y se produjo un texto que no era desde el punto de vista de los chilenos, no era lo mejor, no terminaba con esto, tenía muchas continuidades con respecto a la Constitución del 80. Tenía continuidades en el sistema político, tenía continuidad en el sistema económico, no terminaba con los sistemas de AFP, etcétera, tenía limitación.
etc. Pero era mejor, era superior a la Constitución de 1980, 2005, que había regido durante 40 y tantos años. Era la oportunidad de sacarse de encima, de romper, de liberarse de esta camisa de fuerza que era la Constitución de los 80. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerden ustedes que yo dije al comienzo que habían tres grupos dentro de lo que eran los neoelectores. Estaban los subpolíticos, los que detestaban la política y algunos grupos que entraban y salían, los flexibles que les llaman. Durante todo el periodo de las 4 elecciones que hay dentro de este periodo, la de entrada, el plebiscito de entrada, votaron, aquí voy a decir, votaron en masa, ingresaron en masa a votar aquellos que nunca habían votado antes. 1.200.000 personas de los sectores subpolíticos ingresaron a votar y votaron a favor del cambio constitucional y a favor de la convención constitucional. 1.200 a 1.300 personas nuevas entraron, jóvenes especialmente, que habían rechazado participar en política hasta ese momento. Yo hice incluso un seminario, que creo que también estuvo presente la doctora Campos en esa oportunidad, en la cual, cierto, había una dirigente del 8 de marzo, de mujeres, Karina Noales, que nos dijo claramente que ella nunca había votado, pero que había participado a votar en ese periodo, en ese plebiscito, porque lo consideraba fundamental. Lo que estoy reflejando con el ejemplo de Karina es esta transformación de los subpolíticos no electores en electores. Y entraron y votaron. Y 80% de la gente que participó en aquella oportunidad dijeron: queremos que se cambie la constitución política del Estado y queremos hacerlo como convención. Sin embargo, este otro dato que hay que mantener, en esa oportunidad el 49% de toda la población no votó. El 49% de la población no votó. Vienen las elecciones de convencionales en mayo del 21. ¿Y qué pasa? Acá se produce otro hecho interesante. El 42% de la masa de electores solamente elige convencionales. El 58, 57, 58% del resto de la población con derecho a voto no vota. No elige un convencional. Los convencionales fueron elegidos solo por el 42% de la población. Y ese 42% había un grupo que era cerca del 20% de lo que habían obtenido, que eran de derecha, que votaron por convencionales de derecha. La derecha no logra tener los 2/3 para controlar totalmente el cambio constitucional, pero sí establecen un grupo alto de convencionales que van a obstruir, obstaculizar, denunciar, difamar, insultar, etcétera, a la convención. Entonces, había una masa de población, de ciudadanos que no había participado, que eran todo este grupo de no electores que no se habían manifestado los no electores, pero no se habían manifestado este grupo. Esa era la gran incógnita. Y una de las normas que se establecieron fue señalar que el plebiscito de salida, es decir, el plebiscito que decía aceptamos o rechazamos la Constitución, era obligatorio votar. Y yo tengo calculado que había un grupo de ciudadanos chilenos que hace 20 años que no votaba. Ciudadanos que durante 20 años que no habían votado. Desde los años de finales de la década de los 90 del siglo XX, hasta esa fecha no habían querido participar, habían renunciado a aquello.
Y esos tenían que votar. Y había, y se lo aseguro, estimados y estimadas, que en Chile los cientistas políticos, los politólogos, los sociólogos, los historiadores, los opinólogos, todos los que tengan que ver con la política, tienen clarito qué es lo que hacen los que están dentro del sistema. Lo que hacen los que están dentro del sistema. Cómo votan, cómo se comportan, qué dicen, qué plantean, etc. Pero tienen una gran ignorancia, un gran desconocimiento acerca de quiénes eran los no electores. Porque nadie se preocupaba de ellos. De ese grupo nadie se preocupaba. ¿Y por qué no se preocupaban? Porque en Chile ganar una elección con pocos electores era más fácil que ganarla con muchos electores. Bueno, yo voy a decir una cosa que para los norteamericanos, estadounidenses, puede ser totalmente irrisoria. Nosotros somos apenas 15 millones de electores. O sea, comparado con los cuántos millones de electores que son ustedes allá, es una masa, pero enorme. Pero acá 250. 250 millones, compadre. Perdón, de habitantes, no sé, los electores ahí ya. Ya, póngale que sean 200. 200. Solamente en Brasil son 150 millones de electores. En Colombia son como 32 millones de electores, o 36. En Chile apenas somos 19. Perdón, somos 15. 15. Y había una franja que más o menos eran 6 millones, entre 4 millones y medio, 5 millones, a 6 millones de personas que nunca habían votado. Y no hay ningún estudio que diga cómo pensaban, qué planteaban, que cómo veían la política, cómo ellos vivían en la situación política que se había desatado a partir de octubre del 19, porque todos los estudios que se concentraron fueron sobre los actores protagónicos. Todos los sociólogos, antropólogos y todos los demás corrieron a conocer quiénes eran los que estaban en la primera fila, quiénes eran los que estaban en la segunda fila, en la tercera, en la cuarta. Todos salieron a conocerlo, entrevistarlo, hacerle biografía, etc. Claro, tenían mucho conocimiento acerca de esos. ¿Y quién eran? ¿Qué pensaban? Pero en una democracia también participan los que no tienen nunca un rol protagónico. Y en este caso, por esas cosas de la vida o del interés de la política por involucrar a más gente, dijo que había que votar también los que no votaban. O sea, todos. Los 15 millones tienen que ir a votar. Eso es obligatorio. ¿Por qué? Porque el voto en Chile era voluntario. En el 2012 en adelante el voto era voluntario. Porque se consideraba, fíjense ustedes, se consideraba hacer votar a la ciudadanía una imposición autoritaria. Y por lo tanto, había que darle el derecho, la libertad de escoger, pues. La libertad, porque bueno, en Chile es un sistema, todos estamos libres para elegir, ¿no? La máxima de nuestro amigo Friedman es esa, libertad de elección. Por lo tanto, si yo quiero participar en política y no quiero, tengo que tener la libertad de hacerlo. Y eso es profundamente neoliberal. Profundamente neoliberal. Y por lo tanto, si no querían participar, está bien, no participen. Pero esta gente que no quería participar eran los sectores más reaccionarios del país. Yo lo había estudiado, porque no es que quiera hablar de mí, pero uno tiene que remitirse a las cosas que hace, ¿no? Yo había estudiado, gracias a un proyecto de investigación que hicimos en la Universidad Arcis, sobre la abstención electoral, había estudiado a estos grupos. Los había entrevistado, los conocía. Cuando mandé los proyectos de investigación a las agencias de investigación para que me financiaran y seguir profundizando, consideraron que eso no era de interés público. No era de interés hacer una investigación acerca de los que no votaban, porque lo que interesaba eran los que votaban. Bueno. Y fueron a votar, pues. El 4 de septiembre fueron a votar esos.
¿Y cómo votaron? Votaron rechazo. Votaron en contra de la constitución política que la convención ciudadana, limitada, como ustedes quieran, esa convención ciudadana había propuesto para el país. La rechazaron. El 62% de la población. Ahora, yo hice los cálculos. ¿Cómo se desglosa ese 62%? 4,5 millones, 4 millones son los no electores, de estos que yo le digo que son los que renuncian, los no políticos que yo le llamo. Los otros eran de derecha, 3 millones, un poquito, 3 millones y tanto eran los de derecha que votaban permanente y han votado permanentemente por la derecha. Eso ha sido así. Y un grupo aproximadamente de 1 millón y tanto de chilenos y chilenas que por razones X o Z consideraron que la constitución era extrema. Y mucha gente de izquierda. Y mucha gente de izquierda llamó a rechazar esa constitución. ¿Por qué? Por ejemplo, había un destacado defensor del cobre, Julián Alcayaga, que decía que él no votaba por la constitución, por la nueva constitución, porque no renacionalizaba el cobre. Y llamó, hizo campaña a votar rechazo. Otro que no le gustaba porque había X o Z, es decir, particularidades que empañaron el todo. Y todos se lanzaron en contra de esta constitución, porque era una constitución del desborde, porque era una constitución que no respetaba los órdenes tradicionales del país, porque era una constitución que en el fondo rompía con lo que había sido Chile. Por ejemplo, los socialistas salieron en defensa del Senado, que siempre se ha considerado como una expresión aristocrática en Chile, salieron en defensa del Senado, que cómo era posible que se iba a terminar con esa institución tan señera de la República. Otros socialistas salieron a reclamar porque se reconocían los derechos de los indígenas. ¿Cómo era posible andar reconociendo, comillas, a estos indios? Otros, que cómo era posible reconocer la diversidad sexual o la diversidad de género. ¿Cómo era posible tener raros haciendo una constitución? Es decir, una reacción virulenta contra una constitución que marcaba la diferencia con respecto a lo que había sido la constitución del dictador. El votar rechazo tenía una implicancia. La implicancia es que votar rechazo significa la continuidad, como hoy día está rigiendo, de la constitución de Pinochet hasta el día de hoy. Eso es lo que significó. Entonces, en una lectura que nos permite, ¿cierto?, observar que el proceso que se abrió en octubre no fue lo suficientemente potente en términos de revolución, en términos de transformación, de quebrar el dominio, solamente agrietó a la dominación neoliberal, pero no la votó. Y eso permitió que la derecha, al mantener el control de las fuentes del poder logístico, como por ejemplo los medios de comunicación, que hiciera una campaña en contra de la nueva constitución, estableciendo noticias falsas, como por ejemplo que le iban a quitar las propiedades a la gente. ¿Por qué? Y este es un dato tremendamente interesante, que toca a la subjetividad de los individuos. El eslogan principal de Pinochet a lo largo de sus 17 años era: la nación se construye haciendo propietarios y no proletarios.
Y eso fue un eslogan que Alicia, no sé si se acordará, si estuvo por estos lados en esos años, se puso, ¿cierto?, en la Alameda, una sociedad de propietarios y no una sociedad de proletarios. O sea, en la imagen, el símbolo sobre el cual se quiere evitar la construcción de una sociedad distinta es que cualquier sociedad que venga a esta va a ser de proletarios. Y proletarios es igual pobreza, es igual obreros, es igual a trabajadores, es igual X o Z. Por lo tanto, lo que queremos son propietarios. Entonces, si uno lanza miles de noticias falsas a lo largo de las cadenas de comunicación, y ustedes saben perfectamente cómo se manejan las redes sociales y los medios de comunicación actuales, vamos a comprender, ¿cierto?, que decir que la nueva constitución iba a quitarle las propiedades, iba a quitar la segunda casa, o si te iban a quitar esto, iban a quitar los patrimonios, obviamente que toda la gente sintió o vio que eso era un ataque a su dignidad, porque la dignidad del sujeto se hace, la dignidad del sujeto neoliberal se construye a partir de la materialidad, a partir de la base material que poseen, y la base material que poseen acá son los bienes patrimoniales, no son bienes, y no me estoy refiriendo a los bienes de medios de producción, sino estamos refiriendo a bienes patrimoniales de la familia, etc. Todo eso fue parte de esta campaña en contra de una constitución que era mejor que la de Pinochet, por cierto, y que no se comprendió que esa nueva constitución habría un nuevo escenario político. Este escenario político y con esto voy terminando, este escenario político que hoy día tenemos presente es producto del rechazo. Más allá de todo lo que se pueda decir que no, sí, es producto del rechazo. El rechazo crea la posibilidad y el presidente Boric lo recibe cuando él reconoce reconoce la derrota, dice, esta es una nueva oportunidad. El pueblo ha hablado, y por lo tanto nos entrega un nuevo mandato, seguir haciendo una nueva constitución. Pónganse de acuerdo los partidos políticos para poder producir otro proceso. Y este proceso se hace con la antípoda de la anterior. Si la anterior fue, la convención era lúdica, como les decía, rupturista en muchas cosas, este nuevo proceso es lo más fome que hay, pues. Ni siquiera hay discusiones. Se crearon 12 bordes, 12 puntos, que son los bordes, que son los límites sobre los cuales se tiene que escribir la nueva constitución. Y obviamente los 12 puntos que se establecieron como elementos fundamentales para la nueva constitución son todos puntos que van en contra de lo que era la antigua, o mejor dicho, la constitución rechazada. Y refuerza la constitución actual. Se crearon un comité de expertos de 24 personas elegidas por los partidos políticos, que son los que están escribiendo y ya diseñaron, y aquí tengo yo el documento, en la nueva constitución, que según ellos es la que van a proponer al grupo de consejeros convencionales que van a ser electos el 7 de mayo, los cuales van a tener que revisar y escribir o reescribir o enmendar lo que ya hicieron los expertos. Y ante eso, lo más absurdo, que va contra cualquiera cualquiera postulado de la teoría democrática, es que crearon una comisión de observación o examinadora o de vigilancia que está atenta a que no se produzca ningún desacuerdo, y si hay desacuerdo, ellos derivan. O sea, este es un proceso totalmente controlado por los partidos políticos. Está bien, por los partidos políticos que tienen representación. Ellos se sintieron ganadores de lo que fue el 4 de septiembre. Pero atrás de esa decisión de los partidos, lo que no podemos olvidar para el análisis serio es que hay un 62% de gente, cerca de 8 millones de personas,
que le dijeron no queremos esa constitución. No dijeron queremos mantener la constitución de Pinochet. En los hechos es así. Ahora, ¿qué pasa si esta nueva constitución es rechazada? Sigue vigente la constitución de Pinochet. Es decir, Pinochet es como Pinochet y Guzmán, que fueron los dos que idearon esto, es como el Cid, campeador. Sigue ganando batallas después de muerto. Los dos. Siguen ganando batallas después de muerto. Esa es la forma como uno podría, ¿cierto?, sintetizar este proceso constitucional fallido. Porque falló, porque no fue capaz de triunfar. Ahora, ¿se podrá revertir la situación el próximo domingo? Hay toda una intencionalidad, hay una izquierda no institucional que pesa poco, que es como barquillo, que aprieta poco y se quiebra, que está llamando a votar nulo. Mire, puede ser, pero para que tenga algún grado de significación ese nulo, tendría que ganar por sobre 3 o 4 millones de personas, cosa que no lo veo. También está la abstención de la cual yo he sido partidario durante los 30 años de la concertación. Fíjense, y esto es como anécdota, ¿eh?, para terminar con una anécdota. Yo nunca he votado, o sea, nunca voté por presidentes, senadores, ni diputados, ni alcaldes, ni consejeros, ni nada. He votado 3 veces en mi vida, 3 veces. Y soy viejo, ya no voy a decirle edad porque soy pretencioso también, ¿no? Voté la primera vez en el año 1978, no sé si Elías Padilla, que está ahí presente, se debe acordar. Elías, ¿te acuerdas que en el año 1978 votamos por una famosa consulta que nos hizo el dictador, cierto? Yo voté en contra. Primera vez. 78 tenía nada menos que 20 años. Ay, ya van a sacar la cuenta, así no me digan nada. 20 años. Voté después, 2 años más tarde, contra la Constitución de 1980, en el plebiscito de 1980. Y de ahí nunca más voté. Hasta el 4 de septiembre del 22, que fui a votar a favor del apruebo, porque yo consideraba que era una posibilidad política crear un nuevo escenario con una constitución como esa aprobada. Y perdí. O sea, las 3 veces que he ido a votar he perdido. No gano. Entonces, la lección que me queda es que yo el domingo me quedo en la casa. No voy a ir a votar. Pero tampoco creo que el hecho de que en Chile existiera una abstención tan grande como la que existió durante todo el periodo del año de los 30 años, que llegó en su momento a ser el 60% de la población que se abstenía, significaba que esa gente que no votaba, como muchos hicieron su lectura equivocada de que ahí estaba la reserva democrática del país. Yo recuerdo, los tengo fichados porque tengo la investigación realizada, de que muchos editoriales de la prensa de izquierda decían, entre los que no votan están los sectores que piensan que hay que cambiar todo esto. Y curiosamente, cuando se les tocó a esos sectores ir a votar, votaron en contra, o sea, votaron por conservar lo que existe. Y hoy día la sociedad chilena se ha vuelto más conservadora todavía. Pero es un nuevo tipo de conservadurismo. No es el conservadurismo antiguo, sino que es un conservadurismo, y a mí no me gusta poco citar autores, pero voy a citar al tercero, he citado a 3 solamente, a 2 anteriormente, Tomás Mulián y Garretón, y ahora voy a citar a Zizek. Zizek en uno de sus libros dice que hay un nuevo tipo de conservadurismo, que son todos aquellos que quieren mantener el capitalismo, que luchan por mantener el capitalismo, pero reclaman para que este capitalismo funcione bien. Este es un dato. Cuando uno observa los reclamos de la población chilena, uno encuentra ese elemento de capitalismo conservador que dice, mire, queremos que funcione bien el mercado. Queremos que funcione realmente la libre competencia. Queremos que no existan las colusiones de precio.
Queremos que exista mercado y que funcione como mercado. Pero no quieren abolir el mercado. Quieren que funcione. Queremos que nos den préstamos para poder estudiar los estudiantes. Queremos que nos den esto para poder... Es decir, la gente no quiere, de acuerdo a lo que yo leo, lo que yo puedo interpretar, no quiere cambiar el régimen capitalista neoliberal existente, porque de una u otra manera, en este régimen, la sociedad chilena se dividió en dos, entre aquellos que son ganadores, los winners, como lo definió un antiguo sociólogo chileno, los winners, y los losers, que son los perdedores. Y acá los que salieron a la calle en octubre eran más bien los losers, y esos eran pequeños, era un grupo pequeño. Los 3 millones que salieron a la calle en octubre del 19 están contenidos en los 5 millones y medio, o 5 millones que votaron a favor de la nueva constitución, pero no son más. Y los que no quieren cambio son 8 millones. 8, y hay una diferencia de 3 millones, lo cual no es poca. Y eso, por eso yo tengo la impresión, y con esto ya pongo punto final, que la sociedad chilena, en su condición neoliberal, es una sociedad que no tiene futuro si no rompe con el sistema actual, y que deje de confiar o deje de creer que el cambio mínimo, que es el cambio constitucional, porque no es un cambio profundo, vaya a solucionar los problemas de la sociedad en el sentido de superar al neoliberalismo. Ahora, si quieres seguir siendo neoliberal y quieres mejorar el funcionamiento del mercado, tal vez la nueva constitución que venga dé esa respuesta, pero vamos a seguir siendo neoliberal. Piensen ustedes, estimados y estimados estudiantes, que hasta ahora, desde la revolución neoconservadora, desde la revolución neoconservadora de Reagan y Thatcher en Inglaterra y Estados Unidos, ¿cierto? Ningún país ha salido del neoliberalismo en los últimos 40 y tantos años. Es una estructura pesada. Hay un libro, y con esto, ahora sí, hay un libro muy precioso de Colin Kruse, un inglés, un británico, que se llama la extraña no muerte del neoliberalismo. El neoliberalismo hasta ahora no ha muerto. Ese es el gran problema que tiene no solo la sociedad chilena, sino tal vez toda la sociedad latinoamericana, incluso europea. Vean ustedes lo que está pasando en Francia, para darse cuenta de aquello. A pesar de todas las manifestaciones obreras, trabajadoras, miles de gente en las calles, Macron hizo lo que quiso y elevó la edad de jubilación de los trabajadores de 62 a 64, con la oposición de muchos, y ya está hecho. Hay que votar al neoliberalismo de otra manera, no con cambio constitucional. Gracias por la paciencia y por la escucha. Muchas gracias, Juan Carlos. Maravilloso, súper enriquecedora toda tu charla. Nos hiciste un recorrido maravilloso con todos los temas. Así que bueno, yo creo que hay montones de preguntas. Me gustaría, quizás pienso en algunos de nuestros estudiantes, qué conexiones están haciendo ellos también con sus propios países, también con los Estados Unidos, ¿no? Como vemos que lo que tú planteas, que hay puntos en común, puntos en contacto, ¿no? Así que no sé, abro a preguntas, comentarios.